Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 18 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso ustedes y yo tenemos que alimentarnos de ella todos los días. Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3 nos dice que cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando la saboreamos todos los días, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Porque a veces andamos amargados, preocupados, porque nos concentramos más en nuestras preocupaciones y más en nuestras cargas diarias que en la palabra de Dios, que en aquel que nos puede ayudar. Y de eso se trata hoy el Evangelio. Jesús se presenta para Él decirnos: aquí estoy yo, no estás solo, aquí estoy para ayudarte. Allá en Ezequiel 3:10 nos dice que la palabra de Dios de la cual nos alimentamos tenemos que guardarla en nuestro corazón, para que ustedes y yo la obedezcamos, para que la pongamos por obra. De otra manera, el Señor nos diría, como en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Por eso vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, guiado por la palabra de Dios y alimentado por ella, alcance la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la exaltación, la adoración, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados y hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30. Hoy el Señor Jesús viene a nuestra vida, a nuestro corazón, con su palabra, que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. Y Él nos dice que no estamos solos, nunca hemos estado solos. De hecho, nosotros nos hemos apartado de Dios, mas Él nunca se ha apartado de nosotros. Por eso en Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice el Señor: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Ustedes y yo, con nuestras malas obras, con nuestro mal proceder, con nuestra entrega a la vida de pecado, nos hemos alejado del Señor. Y el Señor hoy nos dice: aquí estoy yo para ayudarles, aquí estoy yo para salvarte, como dice en Jeremías 1:17, Jeremías 1:19, nos dice el Señor que nadie pondrá con nosotros, porque aquí está el Señor para salvarnos. Allá en Isaías capítulo 41, versículo 10, versículo 13, nos dice el Señor que Él nos lleva con su mano justiciera, que Él nos ayuda, que Él está aquí para salvarnos. Pero ¿cómo dejar que el Señor nos salve si ustedes y yo nos afanamos por complacer al pecado, dejándonos dominar del pecado? Eso es el detalle. Ahí está el problema. Pero también está la solución. Primeramente, tenemos que acercarnos al Señor. Volveos a mí, yo me volveré a ustedes, como dicen allá en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer un momento Santiago capítulo 4, versículo 7. El Señor Jesús nos dice
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que acercarnos al Señor para que Él se acerque a nosotros. Él, como dice allá en Hebreo, en Deuteronomio capítulo 30, del versículo 15 al 20, Él nos ha dado el libre albedrío. Él nos ha dado libertad para bien tomar el camino del bien que nos lleva a la salvación o tomar el camino del mal que nos lleva a la perdición, al infierno, así. Dice el Señor, hoy pongo ante ti la vida y la muerte, escoge a donde tú quieras. Hoy pongo ante ti el agua y el fuego, extiende tu mano a donde tú quieras. Hoy el Señor nos da la oportunidad o bien de permanecer alejados del Señor, siendo esclavos del pecado y el padre de los pecadores, Satanás, 1 Juan 3:8. O también tenemos la libertad de acercarnos al Señor con un corazón humilde, con un corazón humillado, quebrantado. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora vamos a ver la manera, cómo es que nos acercamos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad, pecadores, las manos. Tenemos que limpiar, o sea, abandonar nuestras malas obras, nuestras malas acciones. ¿Qué más? Purificad los corazones, hombres irresolutos. Tenemos que purificar nuestros corazones. Pero purificar ¿de qué? Alguien podría decir. ¿De qué? Vamos a ver qué es lo que nos mancha nuestros corazones. Marcos capítulo 7, versículo 20. En San Marcos capítulo 7, versículo 20, vamos a ver de qué tenemos que purificar nuestro corazón para que tengamos algo claro, concreto y sepamos por dónde empezar. Bien, San Marcos capítulo 7, versículo del 20 en adelante. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Entonces, cuando Santiago nos dice, en Santiago capítulo 4, versículo 8, cuando nos dice que limpiemos nuestros corazones, tenemos que limpiar nuestros corazones de las malas intenciones. ¿De qué más? De la fornicación, todo tipo de relaciones sexuales fuera del sacramento del matrimonio. Eso es fornicación. Robos, los que le gusta agarrar lo ajeno, los que le gusta subir los precios, también están robando, ¿saben? Los que le gusta aprovecharse de las personas cuando dicen, oh, este parece extranjero, cobrémosle más, también están robando. Robos, asesinatos, los que le quitan la vida a las personas. También asesinato es odiar a alguien. 1 Juan 3:15. El que odia a alguien está en estado de muerte. Y saben que los asesinos no entran al reino de los cielos. El que odia a una persona está en estado de muerte. Es un asesino, dice la palabra de Dios. Adulterios. Los que estando casados por la iglesia se van con otras personas. Avaricia. La avaricia, el amor al dinero, todo quieren para ellos, todo para ellos, para mí, para mí, para mí. Cuando toca colaborar, cuando toca, ahí se hacen los que no escuchan, pero cuando toca pagar, cuando toca cobrar, están primeros ahí. Avaricia. 1 Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es el inicio de todos los males. ¿Y saben qué?
La avaricia, la persona que siempre está detrás del dinero y siempre detrás del dinero, esa es idolatría. Colosenses 3:5. La avaricia es como servir a un Dios falso. Es idolatría. Bien. Avaricia. Avaricia, maldades, fraude, libertinaje. Cuando uno piensa que uno es libre, uno puede hacer lo que uno quiera, uno puede abortar, puede practicar la eutanasia, puede practicar las lesbianas, mujeres entre mujeres, hombres con hombres. Es que somos libres. Ese libertinaje es pecado y eso más bien nos aleja de Dios. La envidia viene del diablo. En Sabiduría capítulo 1, Sabiduría capítulo 2, versículo 24. La envidia viene del diablo. Y eso mancha el corazón y a la vez le aleja a la persona de Dios. Cuando uno tiene envidia, anda lejos de Dios. Injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y manchan al hombre. Entonces, de esto es que tenemos que limpiar nuestros corazones, dice Santiago. Limpiad vuestros corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria. Entristeceos y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Como dice Mateo capítulo 23, versículo 12, el que se humille será ensalzado. Tenemos que humillarnos ante el Señor y venir a Él. Señor, ayúdame a tener un corazón manso y humilde como el tuyo. Porque cuando ustedes y yo en nuestro corazón dejamos que habiten todas estas cosas que acabamos de leer, estamos alejándonos de Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él, para que Él acercarse a nosotros. Él nos deja libres. Si nos alejamos, Él nos espera. Si nos acercamos, Él se acerca. Como dice en 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él nunca es fiel. Ser infiel al Señor es ir detrás de poner nuestra mente, nuestro corazón en otras cosas que sean prioridad antes que Dios. Eso es infidelidad. Bien. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Cuando estamos cansados, fatigados, cuando estamos llenos de sufrimiento, llenos de dolencia, a veces estamos solos, quién sabe hemos perdido algún ser querido, quién sabe hemos perdido el trabajo, y Dios sabe todo lo que nos está pasando. Todas esas cargas y sobrecargas, dice, o sea, porque es pesado. Dice el Señor, todos los que estén cargados y sobrecargados, venid a mí y yo os daré descanso. El Señor se hace presente, el Señor viene hoy a nosotros y nos dice, no estás solo y no estás sola, yo estoy contigo y yo te ayudo, como dice en Isaías capítulo 41, versículo 13, yo te ayudo. Qué hermoso es tener la ayuda del Señor. ¿Y cómo tener la ayuda del Señor ustedes y yo? Acercándonos a Él. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor es manso y humilde de corazón. Por eso ustedes y yo tenemos que pedir al Señor la gracia de tener un corazón manso y humilde como el suyo. Y de esa manera, dice el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Cuando ustedes y yo estamos unidos al Señor, nosotros lo podemos todo. Pero si ustedes y yo nos apartamos del Señor, es difícilmente que ustedes y yo podamos hacer nada. Vamos a ver qué nos dice para terminar. Vamos a leer San Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Ustedes y yo, si no permanecemos unidos a Cristo, no podemos dar nada de fruto, no podemos hacer nada fructífero para el reino de los cielos, para nuestra propia salvación. Versículo 5, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Estando con Cristo, todo lo puedo. Sin Cristo, nada. Y el versículo 7 dice para terminar: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y lo conseguiréis. El Señor Jesús hoy nos invita a permanecer en Él. El Señor Jesús hoy nos dice que no estamos solos y nunca hemos estado solos. Entonces, cuando vengan esas preocupaciones, esas tribulaciones, esas enfermedades, pongamos nuestro corazón en el Señor. Salmo 34, versículo 7 dice: cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Salmo 34, versículo 19 dice que Dios escucha a los de corazón quebrantado. Salmo 34, versículo 9 dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor es bueno y misericordioso, mis queridos hermanos. No nos toma en cuenta a nosotros conforme se merecen nuestros pecados, dice Salmo 103, versículos del 8 al 10, sino que es rico en misericordia, lento a la ira y pronto para perdonar. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé un corazón nuevo. En Ezequiel 36, 26 dice que le pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo, que nos cambie ese corazón de piedra que tenemos y nos dé un corazón de carne que esté dispuesto a alimentarse de la palabra del Señor y dispuesto a guardar lo que el Señor, de la palabra del Señor de la cual nos alimentamos. Ezequiel 3:10 dice que de la palabra que Dios que nos alimentamos, la guardemos en nuestro corazón. Eso tiene que estar en nuestro corazón en vez de odio, orgullo, todas esas cosas que leímos en Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 22, que son las que nos manchan a nuestro corazón, las que más bien nos alejan del Señor. Sigamos, mis queridos hermanos, perseverando, firmes, siempre humildes, pidiéndole al Señor que nos dé la humildad. Mateo 23:12 dice: el que se humille será enaltecido y el que se quiera ensalzarse será humillado. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que Él sea quien guíe nuestra vida, quien nos ayude con las cargas que cada quien tenemos. Solo Él sabe por las cosas que cada uno de nosotros tenemos que pasar todos los días. Y como Él sabe, también Él nos puede ayudar. ¿Quién más que nos puede ayudar más que nuestro Señor Jesucristo? Y hoy nos dice: vengan a mí, vengan, nos invita. Entonces, por eso tenemos que venir a Él humildes, venir dispuestos a escucharle, a obedecerle. Y cuando hacemos eso, ustedes y yo sabemos que no estamos solos, porque Él dice: tomen de mi yugo es suave, mi carga es más ligera. Él nos ayuda a llevar nuestra carga. Es muy importante. No dice Jesús: vengan, yo les voy a dar haciendo todo. Dice: vengan, yo les voy a ayudar. Que nos deje entender a nosotros que tenemos que hacer nuestra parte, que nosotros tenemos que esforzarnos, no esperar ahí sentados para que el Señor no cambie. Por ejemplo, si queremos que el Señor nos dé un corazón humilde y sencillo, no tenemos que estar ahí sentados esperando hasta que el Señor nos cambie el corazón. Tenemos que nosotros empezar dándonos cuenta: a ver, Señor, ayúdame a tener discernimiento para ver qué es eso que me mancha mi corazón. Quién sabe sea el orgullo, quién sabe sea que nos gusta agarrar lo ajeno, quién sabe que estemos en pecado de fornicación o en adulterio, o que nos guste hablar mentiras o malas palabras, o que seamos o que no seamos obedientes a la palabra del Señor. Todas estas cosas, o quién sabe que siempre tengamos malas intenciones. Todo lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 22, entreguémosla al Señor para que Él nos cambie, pero siempre nosotros dando el primer paso, siempre nosotros acercándonos primero a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Entonces, no esperemos que pase más tiempo. Quién sabe hasta cuándo el Señor nos vaya a tener con vida para tener tiempo de arrepentirnos y de convertirnos y vivir una vida cristiana, porque a veces vivimos como que si nunca fuéramos a morir.
O a veces vivimos engañados diciendo, pero hay tanta gente que viven así, viven o llevan una vida desordenada y no les pasa nada. Pues yo también. 1 Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10 dice que no piensen que el Señor se tarda en castigar a los rebeldes, sino que utiliza ese tiempo, utiliza su paciencia para que se conviertan. Y eso dice en 2 Pedro 3, 9. Y en 2 Pedro 3, 10 dice que el día del Señor vendrá como un ladrón. Cuando ustedes y yo menos lo esperemos, menos lo pensemos, el Señor vendrá y nos dará, como dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, a cada quien según su trabajo, según sus obras. Para terminar, allá en San Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, dice que al que más se le dio, más se le va a exigir. O sea, al quien más conocimiento de Dios se le dio, a ustedes y yo que nos alimentamos de la palabra de Dios, más se nos va a exigir, porque no tenemos excusa para decir, oh, yo no sabía, yo no pensaba, a mí nadie me ha dicho. Entonces no tenemos excusa. Al quien más se le dio, más se le va a exigir. Al quien más se le confió, el Señor nos confía su palabra para que la vivamos, más se le va a pedir cuentas. Con esto en mente, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde, que cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, que esté dispuesto a tener la palabra de Dios en nuestro corazón, que se encarne y que seamos un testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras necesidades y del mundo entero. Les envío un fuerte abrazo. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. De esa manera nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. No se queden solos con el Evangelio del día. Compartan, que nada les cuesta compartir, y de esa manera pueden estar ayudando a otra persona que, así como ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, ellos también se alimentan de la palabra de Dios. Y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.